Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos. Sean bienvenidos a otra reflexión sobre el Evangelio según el Espiritismo que lo hacemos todos los días viernes. El tema de hoy está en el ítem 5, capítulo 14 de El Evangelio según el Espiritismo. ¿Sí? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Es un tema bastante especial. Siempre genera varias preguntas al respecto, más vamos a tratar de analizarlo un poquito, ¿sí? De reflexionar sobre esto. Dice en el capítulo, en el ítem 5, habiendo vuelto a casa, se reunió allí una multitud tan grande que ellos ni siquiera podían ingerir sus alimentos. Al saber eso, fueron sus parientes para prenderlo, pues decían que había perdido la razón. Mientras tanto, cuando llegaron, su madre y sus hermanos se quedaron del lado de fuera y enviaron a llamar. Y la gente del pueblo estaba sentada alrededor suyo y le dijeron: tu madre y tus hermanos están allá afuera y te llaman. Él respondió: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor suyo, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Es un texto del Evangelio, ¿sí? Está en Marcos 3:20, está esto citado en el Evangelio según el Espiritismo. Y continúa el Evangelio según el Espiritismo antes de proceder con la reflexión en sí mismo. Dice: algunas palabras parecen extrañas en la boca de Jesús, porque contrastan con su bondad, con su inalterable benevolencia para con todos. Los incrédulos no han dejado de valerse de ese argumento para decir que Él se contradecía. No obstante, un hecho irrefutable es que su doctrina tiene por base esencial, por piedra angular, la ley de amor y caridad. Él no podía, pues, derribar por un lado lo que edificaba por otro. De allí es preciso inferir esta conciencia rigurosa, según las máximas de Cristo, se hallan en contradicción con aquel principio básico. Es porque las palabras que le atribuyen fueron mal reproducidas, mal comprendidas o no son suyas. Con razón, nos asombramos de ver que, en esta circunstancia, Jesús muestra tanta indiferencia para con sus parientes y, en cierto modo, reniega de su madre. Por lo que se refiere a sus hermanos, se sabe que jamás tuvieron simpatía por él. Espíritus poco adelantados, no comprendían su misión para ello, y para ellos la conducta de Jesús era extraña, y sus enseñanzas no los sensibilizaron, puesto que ninguno de ellos lo siguió como discípulo. Parece incluso que compartían hasta cierto punto las prevenciones de sus enemigos. Es cierto, por otra parte, que lo recibían más como a un extraño que como a un hermano cuando él se presentaba ante su familia. San Juan dice positivamente que ellos no creían en él. San Juan 7:5. En cuanto a la madre de Jesús, nadie osaría discutir la ternura que prodigaba a su hijo, pero también es preciso convenir que tampoco ella tenía una idea muy precisa de la misión del Maestro, pues jamás la vieron que siguiera sus enseñanzas, ni que diera testimonio de él, como hizo Juan el Bautista. El sentimiento que en ella predominaba era la solicitud maternal. Con respecto a Jesús, suponer que él haya renegado de su madre sería ignorar su carácter. No es posible que un pensamiento semejante animara a aquel que dijo: honra a tu padre y tu madre. Por consiguiente,
Es preciso buscar otro sentido a sus palabras, casi siempre veladas por la forma alegórica. Jesús no descuidaba ninguna ocasión para impartir una enseñanza. Aprovechó, pues, la que le ofrecía la llegada de su familia para establecer la diferencia que existe entre el parentesco corporal y el parentesco espiritual. Muy bien, entonces, toda la inquietud, si Jesús negó a su familia, a su madre, en fin, es una pregunta que cuando alguien lee este pasaje del Nuevo Testamento, lo relee aquí también en el Evangelio según el Espiritismo, que esclarece, ¿no?, todos estos puntos, diciendo que muchas de las palabras de Jesús fueron mal interpretadas, mal transmitidas. Recordemos que los evangelios fueron hechos muchos años hacia adelante y no necesariamente de aquellos que fueron testigos de todo eso. Solamente ciertos evangelios son de las personas que fueron discípulos y le escucharon, pero la mayoría no, son relatos que fueron contados a otro y de esa tradición, como ha sucedido en muchas culturas, de esa tradición de pasar aquella enseñanza, de pasar aquella historia, se confirmó todo, se estructuró aquel Nuevo Testamento. Pero solamente analizando la primera parte, dice, y habiendo vuelto a casa, se reunió allí una multitud tan grande que ellos ni siquiera podían ingerir sus alimentos. Al saber eso, fueron sus parientes para prenderlo, pues decían que había perdido la razón. Vemos en un primer punto que sí, que había justamente la incomprensión, no había la conciencia de la grandeza de Jesús, de la misión de Jesús. Entonces, considero el ansia de no hacerse mal, el ansia de, como familia, no quedar mal ante los demás, les hizo tomar esa decisión de ir a tomar a Jesús de allí. Mientras tanto, cuando llegaron, su madre y sus hermanos se quedaron afuera de aquella casa que estaba llena de gente. Y la gente del pueblo estaba sentada alrededor suyo. Y le dijeron, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te llaman. Madre y hermanos. Es una figura, la madre es una de las figuras principales que puede tener una persona en su vida. La madre puede generar muchos sentimientos y se identifica directamente con el interior de cada persona. Entonces, cuando escucha eso, yo pienso que Jesús nos pasa a futuro esta enseñanza diciéndonos, ¿quién te comanda? ¿Quién te guía? Porque la madre es justamente eso, ¿no? Es quien a los primeros años comanda, guía, guarda, alimenta, da esa protección maternal, esa protección emocional. Y nos lleva a ese punto maternal, interno, que todos nosotros poseemos para ser conscientes ahora. ¿Qué estamos guardando? ¿Qué sentimientos tenemos? ¿A qué le llamamos madre? ¿Qué honramos? ¿A quién respetamos? Y no me estoy refiriendo a personas, estoy refiriéndome a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, a nuestros ideales. ¿Cuál es la madre de todo eso? ¿De qué estamos conscientes para vivir, para hacer? Entonces, la figura de la madre es todo eso. Cuando Jesús desconoce, comienza a decir, mi ideal está en otra parte. No es el momento para ellos, mi ideal es otra cosa.
Por eso nombra después a mi madre, mis hermanos. ¿Quiénes son? Los que hacen la voluntad de Dios, ¿sí? Los que están alrededor mío, esos son. Entonces, es una visión ampliada del amor. Es una visión ampliada de lo que guarda en su interior, de lo que tiene en su corazón. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos las prioridades en claro, ni tenemos los afectos en claro. Y llega el momento donde nosotros deberemos colocar claramente dónde están nuestros afectos, dónde están nuestros intereses, qué es lo que deseamos, qué nos hace sentir en casa, qué nos hace sentir bien. Y es esto lo que Jesús trata de decir. Los hermanos significan aquellos testigos de nuestro crecimiento, aquellos testigos que a veces son colaboradores, otras veces son tormento, pero están dentro de nuestro proceso de crecimiento. ¿Por qué yo voy a luchar? ¿Por qué usted está trabajando? ¿Por qué usted está luchando? ¿Por qué usted está viviendo? ¿Qué sentimientos igual les son familiares? ¿Usted está viviendo lo que realmente gustaría de vivir o se está simplemente atormentando? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ese balance de nuestro interior, de lo que llevamos internamente, es muy importante para que nosotros comprendamos hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo en nuestra existencia. Naturalmente, este fragmento del Evangelio continúa abriendo justamente más una brecha que es el parentesco corporal y el parentesco espiritual. Y cuando nosotros justamente hablamos de aquellos sentimientos internos, aquellos sentimientos maternos, que sería en otra palabra, parafraseando, son aquellos sentimientos que nosotros guardamos, que son intensos, que son fuertes, que nos hacen realizar las cosas. Y aquellos otros sentimientos de conflicto nos hace ver que existe un parentesco corporal y un parentesco espiritual. ¿Y qué es ese parentesco espiritual? Son todas aquellas vibraciones que nosotros emanamos hacia el resto de personas. Todas aquellas emociones que emanamos, que vibramos, y que eso hace que atraigamos también a las personas que quizá en otra reencarnación van a ser nuestros familiares. Dicen en el ítem 8 de este texto, parentesco corporal y parentesco espiritual, los lazos de sangre no determinan necesariamente los vínculos entre los espíritus. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu. Y esa es otra de las razones que explica Jesús, ¿sí? En cuanto a lo que Él es, lo que llevaba dentro. El cuerpo procede del cuerpo, la carne procede de la carne, pero el espíritu, el adelantamiento que puede tener una persona, no necesariamente es el adelantamiento que fue generado por sus padres. El espíritu va evoluyendo, va creciendo, va evolucionando, de acuerdo a la comprensión de todos sus actos morales. Dice, porque este ya existía antes de que el cuerpo se formara, refiriéndose al espíritu. No es el Padre quien crea el espíritu de su Hijo, solo le proporciona una envoltura corporal.
Con todo, corresponde al padre contribuir al desarrollo intelectual y moral de su hijo a fin de que ese espíritu progrese. Entonces, el cuerpo únicamente viene como una condición biológica de la unión de los padres, pero no el espíritu. Mas tiene una obligación más: contribuir con el desarrollo intelecto moral del hijo, a fin de que el espíritu progrese. Entonces nosotros vemos que este parentesco corporal será para que nosotros nos podamos beneficiar de aquella convivencia que nos va a ayudar a crecer, a evolucionar. Nos va a permitir entender y actuar de cierta manera que podamos crecer en nuestra existencia y seguir adelante. Los espíritus que encarnan en la misma familia, sobre todo como parientes cercanos, son la mayoría de las veces espíritus simpáticos, ligados por relaciones anteriores que se traducen en un afecto recíproco durante la vida terrenal. Entonces, muchas veces nuestras vibraciones nos hacen atraer, nos hacen ver atraídos por otros espíritus que tienen nuestros mismos principios, que tienen nuestros mismos ideales. No obstante, también puede suceder que sean espíritus absolutamente extraños unos con otros, divididos por antipatías también anteriores, las que se ponen de manifiesto en la tierra durante un mutuo antagonismo, a fin de que eso les sirva como prueba. Entonces también ocurre que algunas reencarnaciones se dan con espíritus que no se conocieron antes o que son antagónicos y que va a través del amor familiar, el amor filial, van a conseguir superar aquellas diferencias. Es justamente el caso de Jesús. No existe otro espíritu que tenga las cualidades de Jesús. María, la madre de Jesús, no tenía las mismas cualidades de Jesús, y menos sus hermanos. Entonces vemos que Jesús está también dentro de un grupo de espíritus que, de cierta forma, son antagónicos. Mismo que expresen dulzura, bondad o se esfuercen, son antagónicos, porque Jesús ya está muy elevado para ellos. Estos espíritus absolutamente extraños unos con otros, divididos por antipatías también anteriores, las que se ponen en manifiesto en la tierra mediante un mutuo antagonismo, a fin de que les sirva como prueba. Los verdaderos lazos de familia no son, pues, los de la consanguinidad, sino los de la simpatía y la comunión de pensamientos en relación a los espíritus, antes, durante y después de la encarnación. Entonces vemos que los lazos de familia, los verdaderos lazos de familia, no se dan necesariamente en la carne, se dan en el espíritu. Porque nosotros podemos conocer a una persona que tenemos muchas cosas en común, que compartimos nuestros propios ideales y pasamos a considerarle como parte de nuestra familia, como parte de nuestra vida aquella persona. Y es porque en realidad estamos unidos por algo más fuerte, que ese es el lazo espiritual, es el lazo de los ideales. De ahí se sigue que dos seres nacidos de padres diferentes pueden ser más hermanos por el espíritu que si lo fueran por la sangre. Puede atraerse, buscarse, complacerse mutuamente, mientras que dos hermanos consanguíneos pueden rechazarse según se ve todos los días. ¿Es este un problema moral
que solo el espiritismo resuelve mediante la pluralidad de las existencias. Entonces observamos que sucede que hay hermanos que no consiguen llevarse bien, pero hay dos personas que no son de la misma familia y que tienen ese cariño fraterno, amoroso, que se apoyan mutuamente. Y continúa. Hay por consiguiente dos clases de familia. Las familias unidas por los vínculos espirituales y las familias unidas por los lazos corporales. Las familias son duraderas y se afianzan por medio de la purificación, además de que se perpetúan en el mundo de los espíritus a través de las diversas migraciones de alma. Entonces, significa que nosotros, en los mundos espirituales, vamos a encontrar nuestras familias. Y que muchas de las personas que nosotros conocemos aquí hacen parte de nuestra familia también, espiritual. Y que estas familias espirituales se perpetúan, están por siempre, no se dividen, se mantienen. Y eso es sumamente esperanzador. El espiritismo nos trae justamente este esclarecimiento a nosotros. Primero, por las palabras de Jesús y el contexto que Jesús le da. Segundo, porque nos hace reflexionar sobre nuestros propios sentimientos también, sobre nuestros propios ideales y que nosotros verdaderamente estamos juntos por nuestros ideales, por el deseo de progresar. Eso nos atrae. Sin embargo, dice, la segunda, las otras familias, las familias unidas por los vínculos, por los lazos corporales, son frágiles, como la materia. Se extinguen con el tiempo y a menudo se disuelven moralmente, incluso desde la existencia presente. Y es así, hay familias que se disuelven con la muerte de sus padres, por ejemplo. Los hermanos ya dejan de verse, simplemente ya no se juntan nunca más. Dice, eso fue lo que Jesús quiso dar a entender cuando dijo a sus discípulos, estos son mi madre y mis hermanos, es decir, mi familia por los lazos del Espíritu. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y esto da para pensar cómo nosotros podemos unirnos a Dios, cómo nosotros podemos entrar en comunión con los buenos espíritus, con Jesús. Y es hacer parte de esa familia espiritual. Pero esa familia espiritual no se consigue únicamente pregonando lo que yo creo, sino sintiendo internamente lo que yo creo. Es que yo verdaderamente lo siento, entonces lo paso a vivir y lo paso a hacer. Si es un sentimiento que simplemente está en forma de, mejor dicho, si es solamente una idea y no se convierte en sentimiento, no funciona. Siempre va a ser una persona que vive una doble vida, que siente una cosa y que hace otra. Y una persona con una doble vida, una doble forma de pensar, es una persona que no se siente bien, que no es feliz. Cuando nosotros logramos llevar en nuestro interior los sentimientos de fraternidad, de amor, de entendimiento, entonces tenemos la oportunidad de también estrechar esos lazos con la espiritualidad. Muchas veces, y se recomienda muchas veces orar, y todos nosotros a veces nos esforzamos orando. Y la verdad es que no adelanta la oración, no ayuda en nada la oración si yo no tengo esos sentimientos de unidad para la divinidad dentro de mí. Si yo todavía no aprendí a desarrollar eso. Necesitamos cada uno de nosotros
comenzar a desarrollar esos sentimientos puros, a crear ideales en nuestra vida, a tener metas elevadas y dignas para nosotros poder también solicitar esa ayuda espiritual. Si no, simplemente vamos a ser desconocidos, no seremos mi madre, mi padre, mi hermano, ni nada. Entonces, vale la pena que nosotros pensemos en todo eso y en realidad comencemos a hacer una modificación interna. ¿Y qué es lo que usted cree? ¿Cómo creer en eso le hace mejor persona? ¿Cómo usted está entendiendo lo que está estudiando? Y sobre todo, aquello que está entendiendo, ¿le está generando algún sentimiento? Si vemos eso, entonces vamos a tener muchas respuestas para nuestra vida. Y vamos a saber exactamente lo que tenemos que hacer. Termina este pasaje del Evangelio. Como su madre estaba acompañándolos, la gentileza, él generaliza la enseñanza, lo que no implica de manera alguna que haya pretendido decir que su madre, según el cuerpo, nada significa para él como espíritu, ni que solo mereciera indiferencia de su parte. Su conducta, en otras circunstancias, demostró suficientemente lo contrario. Entonces, recalca todo eso, ¿no? Que nosotros tenemos una similitud en el espíritu. Comencemos a vibrar de una manera diferente para conectarnos también con las personas de una forma diferente. Comencemos a comprender y a transformar en sentimientos todo aquello que queremos experimentar después exteriormente. Si nosotros lo hacemos así, entonces cada día estaremos progresando, creando virtudes y también viviendo experiencias renovadoras, diferentes y llenas de luz, como las que nosotros deseamos vivir. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Les dejo un abrazo fraternal y cariñoso a todos ustedes y hasta el próximo viernes. Mucha paz.